¿Y si el lugar más santo del universo no estuviera en Jerusalén, en una montaña lejana, en una iglesia antigua, en un altar de piedra, en una catedral majestuosa o en cualquier templo construido por manos humanas, sino dentro de ti? ¿Qué pasaría si toda tu vida hubieras estado buscando a Dios en el exterior, mientras que la presencia divina siempre estuviera silenciosamente escondida en lo profundo de ti? Esta pregunta puede parecer extraña al principio, quizás incluso incómodo, porque nos enseñaron a mirar hacia afuera. Buscamos señales en el cielo, respuestas en lugares sagrados, milagros en los objetos, rituales, imágenes, palabras repetidas, tradiciones antiguas y caminos externos. Muchos cruzan desiertos espirituales, cambian de religión, siguen a maestros, leen libros, hacen promesas, visitan templos y aún continúan sintiendo un vacío dentro de su alma. Pero, ¿y si este vacío no fuera la ausencia de Dios? ¿Y si fuera solo el llamado de un templo interior que aún no ha sido abierto? Jesús en sus enseñanzas más profundas señaló una verdad que muchos escuchan, pero pocos comprenden verdaderamente. Hay un reino, hay una luz, hay un hogar divino dentro del ser humano. Este es uno de los puntos más misteriosos y poderosos de la enseñanza gnóstica. La agnosis habla de conocimiento interior, de despertar de la conciencia, de liberación espiritual, de una chispa divina escondida en nuestro interior. No se trata solo de creer en Dios, sino de experimentar a Dios en el centro de nuestra alma. No se trata solo de visitar un lugar sagrado, sino de descubrir que tú mismo portas un santuario vivo. Por lo tanto, este vídeo no trata solo de religión, se trata del templo de Dios interior. Se trata de la puerta secreta de la conciencia, se trata de lo que Jesús mostró, pero que el mundo transformó en ritos externos, fórmulas prefabricadas y creencias superficiales. Cuando Jesús habló del Padre, el reino, la luz, la verdad, el renacimiento y la vida eterna, no estaba simplemente señalando algo distante, perdido en el futuro o separado de nosotros. Estaba revelando un camino interior, un viaje de purificación, transformación y unión con lo divino. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has buscado la paz fuera de ti mismo y solo has encontrado más inquietud? ¿Cuántas veces has intentado silenciar el dolor con distracciones, pero éste seguía hablando en tu interior? ¿Cuántas veces has buscado respuestas en otras personas, pero algo en lo profundo de tu alma te decía que la respuesta debía venir de dentro? Quizás esto suceda porque el verdadero templo no se abre con llaves de metal, no se encuentra en los mapas, no depende de la distancia. El viaje o la apariencia se abre a través de la conciencia. Se abre cuando el ser humano comienza a ver más allá del ego, más allá del miedo, más allá de las ilusiones del mundo material. La enseñanza gnóstica sobre Jesús nos invita a mirar este misterio con otros ojos. Nos muestra que Cristo no es solo una figura histórica distante, sino también una fuerza viva de despertar espiritual, una luz que llama al ser humano a salir de la ignorancia, a abandonar la oscuridad interior y a reconocer la presencia divina que habita en lo más profundo de su propio ser. Es como si Jesús dijera, deja de mirar afuera, ve dentro de ti, desciende al silencio del alma. Hay una puerta, hay un altar, hay una llama que nunca se ha extinguido. Y tal vez por eso tantas personas se sienten conmovidas cuando escuchan este mensaje, porque en el fondo hay algo dentro de cada uno de nosotros que sabe que hay más que rutina, más que apariencia, más que miedo, más que culpa, más que vivir atrapado en deseos, preocupaciones y pensamientos repetitivos. Hay una parte profunda del alma que anhela volver a casa. Y este hogar no es solo un lugar en el mundo. Esta casa es el templo interior, el espacio sagrado donde Dios puede ser reconocido no como una idea lejana, sino como una presencia viva. Entonces, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta.
¿Alguna vez has sentido en algún momento de tu vida que había una luz en tu interior tratando de despertar? Comenta abajo, el templo vive en mí, porque esta frase será como una declaración de que estás listo para mirar hacia adentro. Y ahora, para comprender este misterio con mayor profundidad, es necesario dar el siguiente paso: comprender el verdadero significado del templo de Dios. Vivimos en días en los que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piense, ¿y si precisamente lo que se tomó de las Escrituras contuviera respuestas que usted ha estado buscando durante años? Respuestas que puedan iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti este poderoso libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual ritual, una herramienta hecha para quienes quieren ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones y sin intereses humanos. Al comprar este material, no solo accedes a una verdad oculta, sino que también apoyas directamente mi trabajo y la continuación de esta investigación independiente, permitiendo que este mensaje siga llegando a más personas. Descárguelo ahora mismo. El enlace está disponible en el primer comentario fijado. Pero ojo, como contiene información espiritualmente sensible, este material puede ser eliminado del aire en cualquier momento. Asegure su acceso mientras el enlace aún esté activo. Si estás listo para este despertar, regresa aquí y escribe, Amén. Ese será tu acto de fe. Y hoy Dios puede abrir una puerta que nunca supiste que estaba a punto de abrirse. Para comprender este misterio con más profundidad, es necesario atender a una pregunta que parece sencilla, pero que cambia por completo la forma de ver la vida espiritual. Al fin y al cabo, ¿qué es el templo de Dios? Cuando escuchamos esta expresión, la primera imagen que aparece en la mente de muchas personas es la de un edificio sagrado, un lugar apartado del mundo ordinario, tal vez una iglesia, una catedral, un altar, un santuario, un espacio donde se encienden velas, se dicen oraciones, se cantan himnos y se busca la presencia divina. Y de hecho, a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha construido lugares sagrados para intentar acercarse a Dios. Los antiguos erigieron templos, las montañas se consideraban sagradas, las ciudades se consideraban centros espirituales y muchos hombres y mujeres viajaban largas distancias en busca de una experiencia de lo divino. Pero la enseñanza más profunda comienza cuando nos damos cuenta de que el templo exterior es solo un símbolo de algo mucho más grande. Apunta a una realidad invisible, íntima, silenciosa y espiritual. El templo hecho de piedras puede representar una búsqueda legítima, puede contener recuerdos, tradiciones y devoción, pero no es el destino final del alma. El verdadero templo no está limitado por muros, no depende de dirección, no necesita oro, mármol, madera, incienso o apariencia. El verdadero templo es el espacio interior donde la conciencia humana despierta a Dios. El templo no está hecho solo de piedras. El templo viviente es la conciencia. Esta frase es poderosa porque rompe una ilusión muy antigua, la ilusión de que Dios está siempre en algún lugar lejos de nosotros. Muchos viven como si la presencia divina estuviera escondida en otro país, en otro cielo, en otra dimensión, en otra persona, en un líder espiritual, en un ritual secreto o en una fórmula mágica. Pero la espiritualidad profunda, especialmente dentro de una lectura agnóstica de las enseñanzas de Jesús, señala otro camino, el camino de la interiorización. La agnosis nos invita a descubrir que hay una chispa divina dentro del ser humano,
una luz espiritual escondida en lo más profundo del alma, una presencia sagrada que no nace del ego, no proviene de la vanidad, no pertenece al mundo material, sino que proviene del origen divino de la vida misma. Cuando decimos que el templo de Dios está adentro, no estamos diciendo que los lugares externos no tengan valor. Estamos diciendo que solo tienen sentido cuando despiertan algo en nuestro interior. Un templo exterior puede recordarnos lo sagrado, pero no puede hacer el trabajo interior por nosotros. Una oración dicha con los labios puede ser hermosa, pero solo se vuelve verdadera cuando proviene del corazón. Una lectura bíblica puede ser profunda, pero solo se transforma cuando deja de ser solo información y se convierte en una revelación en la conciencia. Un ritual puede ser emocional, pero si no hay un cambio interior, sigue siendo solo una repetición vacía. El templo exterior inspira, pero el templo interior transforma. Y aquí es donde la enseñanza agnóstica se vuelve tan fuerte. Dentro de esta visión espiritual, el ser humano no es solo un cuerpo que camina por el mundo trabajando, sufriendo, deseando, envejeciendo y tratando de sobrevivir. El ser humano es un misterio. Dentro de él hay una parte que pertenece a la materia, al tiempo, a los sentidos, a las emociones confusas y a los deseos fugaces. Pero también hay una parte que pertenece a lo alto, a la luz, a la verdad y a lo divino. Esta parte superior a menudo se llama la chispa divina. Es como una llama olvidada dentro de una casa oscura. No desapareció, sino que quedó cubierta por la ignorancia. No murió, pero fue ahogado por el ruido del mundo. No dejó de existir, sino que quedó escondido detrás del miedo, el orgullo, la culpa, la ansiedad, la ambición, la ira y las ilusiones. Por eso muchas personas se sienten vacías incluso cuando tienen cosas externas. Puede que tengan trabajo, dinero, reconocimiento, relaciones, planes, logros y distracciones, pero aún así algo dentro de ellos permanece incompleto. Este vacío no es simplemente una tristeza ordinaria, a menudo es el alma la que recuerda que fue creada para algo más grande. Es el templo interior que pide ser abierto. La conciencia intentando de atravesar las capas del ego para redescubrir la presencia de Dios. Y cuanto más intenta una persona cumplir este llamado espiritual con cosas externas, más se da cuenta de que nada en el mundo puede reemplazar la comunión interior con lo divino. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Opten ahora el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el estoque es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. El cuerpo, la mente y el alma forman simbólicamente este templo viviente. El cuerpo es como la estructura visible, el lugar donde se manifiesta la vida. Necesita ser respetado, cuidado y purificado, porque es a través de él que caminamos, sentimos, servimos y experimentamos la existencia. La mente es como una habitación interna llena de pensamientos, recuerdos, imágenes y voces. Si esa habitación está llena de ruido, miedo, juicio y confusión, apenas se nota el silencio sagrado. Y el alma es como el lugar santísimo, el lugar más profundo donde la presencia de Dios puede ser reconocida no como una teoría, sino como una experiencia viva. Cuando estos tres niveles están dominados por la inconsciencia, el templo permanece cerrado. A medida que comienzas a ser purificado por la verdad, la vigilancia, el amor y la luz de la conciencia, algo en tu interior comienza a abrirse. Y observe cómo esto habla directamente del mensaje de Jesús. Nunca enseñó una espiritualidad solo por las apariencias. Jesús criticó la hipocresía religiosa, la oración hecha para llamar la atención,
la pureza solo por fuera, la fe que parece hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Esto es muy importante para nuestro tema porque cuando una persona vive preocupada únicamente por el exterior, puede parecer espiritual, puede usar palabras sagradas, puede conocer doctrinas, puede asistir a lugares religiosos, pero aún así permanecer alejado de su propio templo interior. Y lo que Jesús muestra es que a Dios no le impresionan las apariencias. Lo que importa es el corazón. Lo que importa es la transformación interior. Lo que importa es la verdad escondida dentro del ser. En la lectura agnóstica, esta transformación se llama despertar. Despertar no se trata solo de cambiar de opinión, no se trata simplemente de cambiar una creencia por otra, no se trata solo de conocer conceptos espirituales. Despertar es empezar a verte verdaderamente a ti mismo. Es darse cuenta de que muchas de las cosas que llamamos yo son en realidad máscaras, condicionamientos, miedos, deseos repetidos y voces heredadas del mundo. La persona comienza a notar que el ego ha construido un templo falso, un templo de imagen, orgullo, control, comparación y apego. Y mientras este templo falso domina, el templo verdadero permanece oculto. Por lo tanto, abrir el templo de Dios interior requiere valentía, porque no se trata solo de encontrar luz, se trata también de afrontar las sombras que impiden que esta luz brille. Mucha gente quiere a Dios, pero no quiere el silencio. Quieren revelación, pero no quieren observarse a sí mismos. Quieren la paz, pero siguen alimentando pensamientos de odio, envidia, miedo y resentimiento. Quieren escuchar la voz divina, pero viven inmersos en el ruido del mundo, en las distracciones, en las opiniones ajenas, en infinitas preocupaciones y en las ilusiones de la materia. Y he aquí una de las claves más profundas. El templo interior no se abre a una conciencia dispersa, se abre a quienes aprenden a regresar a su interior, para aquellos que aprenden a silenciar, para aquellos que empiezan a controlar sus propios pensamientos, para aquellos que se dan cuenta de que la espiritualidad no es huir de la vida, sino vivir la vida con conciencia. El verdadero templo de Dios es este espacio interior donde el ser humano encuentra el silencio, la verdad, la presencia y la comunión. Silencio, porque es en el silencio donde las voces falsas se empiezan a perder fuerza. Es cierto, porque nadie entra al templo interior manteniendo mentiras sobre sí mismo. Presencia, porque Dios no se encuentra solo en los recuerdos del pasado o en las expectativas del futuro, sino en lo más profundo de la hora. Comunión, porque el objetivo del camino espiritual no es solo conocer a Dios, sino unirse íntimamente con la presencia divina para vivir de una manera más despierta, más pura, más amorosa y más consciente. Cuando alguien comprende esto, la vida ordinaria empieza a cobrar otro significado: comer, hablar, trabajar, caminar, respirar, mirar a otra persona, afrontar una dificultad, afrontar el dolor. Todo puede formar parte del camino espiritual. Porque el templo interior no solo se visita en momentos religiosos, él está presente en cada momento en que la conciencia despierta. Una palabra dicha con amor puede ser una ofrenda. Un pensamiento purificado puede ser una vela encendida. Un acto de perdón puede ser una apertura de puerta. Una verdadera elección puede ser un altar restaurado. Toda nuestra vida se transforma cuando nos damos cuenta de que lo sagrado no está separado de nosotros. Lo sagrado necesita ser revelado dentro de nosotros. Pero hay un detalle esencial. Este templo no se abre por la fuerza, ni por las prisas, ni por la curiosidad superficial. Se abre a través de la transformación y la transformación requiere abandonar las ilusiones. La ignorancia espiritual funciona como un velo. El miedo funciona como una puerta cerrada. El ego funciona como un guardián engañoso que intenta convencer a la persona de que ya lo sabe todo,
que ya está preparada, que ya es superior a los demás. Las ilusiones del mundo material funcionan como falsos espejos, haciendo que los seres humanos crean que son solo lo que poseen, lo que aparentan ser, lo que logran o lo que otros piensan de ellos. Pero en el fondo, el alma sabe que su identidad es mayor que eso. Por tanto, la enseñanza gnóstica no habla solo de fe, sino de conocimiento interior, no conocimiento frío e intelectual acumulado solo en la mente, sino un conocimiento vivo, una percepción directa de la realidad espiritual. Es como si la persona empezara a recordar quiénes son realmente, como si se reavivara una vieja luz. Como si el templo, antes oscuro y abandonado, poco a poco comenzara a recibir luz. Y cuando esa luz comienza a surgir, la persona se da cuenta de que Dios nunca estuvo ausente. Lo que faltaba era la conciencia capaz de percibir a Dios. Este es un punto que llama profundamente la atención porque toca una herida espiritual común. El sentimiento de distanciamiento de Dios. Mucha gente piensa que Dios los ha abandonado, que no son dignos, que no pueden acercarse, que existe una barrera imposible entre ellos y lo divino. Pero quizás la barrera no esté en Dios. Quizás la barrera esté en las capas internas que se han ido acumulando a lo largo de la vida. Creencias limitantes, viejas culpas, dolores no curados, deseos desordenados, orgullo, falta de perdón, miedo a mirar hacia adentro. El templo está ahí, pero cubierto. La luz está ahí, pero velada. La presencia está ahí, pero el corazón necesita aprender a escuchar. Y cuando decimos que el templo de Dios está dentro, estamos diciendo que hay una inmensa responsabilidad espiritual dentro de cada persona. No basta con culpar al mundo, a las circunstancias, al pasado o a los demás. En algún momento, el viaje requiere que el ser humano se detenga y se pregunte, ¿qué hay dentro de mí que impide que la luz divina se manifieste? ¿Qué pensamientos profanan mi templo interior? ¿Qué emociones alimento cada día? ¿Qué deseos me alejan de la verdad? ¿Qué tipo de vida estoy construyendo dentro de mí? Porque el templo interior puede ser un lugar de paz, pero también puede estar lleno de caos. Puede que sea un altar viviente, pero también puede que esté cubierto de polvo emocional. Puede ser una morada de Dios, pero también puede estar ocupada por el miedo, el orgullo y la ilusión. No pierda tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que fueron eliminadas y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Esta reflexión es fuerte, pero necesaria, porque Jesús no vino solo a consolar, vino a despertar. Y despertarse no siempre es cómodo. A veces la verdad toca lugares que preferiríamos ocultar. A veces la luz revela desórdenes internos que ignoramos. Pero este es el comienzo de la purificación. Nadie restaura un templo sin antes darse cuenta de lo que está roto. Nadie enciende una lámpara sin reconocer la oscuridad. Nadie entra al lugar santísimo de su propia alma, llevando mentiras, máscaras y distracciones como si fueran tesoros. Entonces, cuando hablamos del verdadero significado del templo de Dios, estamos hablando de un cambio total en la forma de vivir la espiritualidad. En lugar de simplemente buscar señales externas, los seres humanos comienzan a observar su propio corazón. En lugar de esperar que Dios aparezca solo en lugares especiales, comienza a darse cuenta de que cada momento puede revelar la presencia divina. En lugar de tratar la fe como un hábito, comienza a experimentarla como una transformación. En lugar de ver a Jesús simplemente como alguien lejano en el tiempo, comienza a entender a Jesús como un maestro del camino interior,
aquel que señala la puerta secreta de la conciencia, el reino dentro del ser, la luz escondida en lo más profundo del alma. ¿Cómo reveló Jesús que el reino de Dios no está lejos, sino que puede estar dentro del hombre mismo? Esta pregunta es una de las claves más profundas para comprender la verdadera enseñanza espiritual detrás del mensaje de Cristo. Porque cuando muchas personas oyen hablar del reino de Dios, inmediatamente imaginan un lugar lejano, un paraíso futuro, una realidad después de la muerte, una ciudad celestial separada de este mundo o incluso un gobierno divino que algún día vendrá en forma visible y externa. Y durante mucho tiempo, esta fue la forma más común de entender esta expresión. Pero cuando miramos las enseñanzas de Jesús con más profundidad, especialmente a través de una lectura agnóstica, comenzamos a darnos cuenta de que no estaba hablando simplemente de un reino fuera de nosotros. Él apuntaba a una realidad espiritual viva, una dimensión de conciencia, un estado interior de comunión con Dios, una presencia divina que puede descubrirse en el centro del alma humana. Jesús no vino solo a mostrar un camino a seguir con los pies, sino una puerta que abrir en el alma. Esta frase resume una poderosa verdad, porque muchos siguen caminos externos, repiten costumbres, practican rituales, obedecen reglas. Conocen palabras sagradas, pero aún así no cruzan la puerta interior. Y la enseñanza de Jesús, vista en su profundidad espiritual, va más allá de una religión aparente. Llama al ser humano a un cambio radical en su forma de pensar, sentir, percibir y vivir. Habla de arrepentimiento, pero no solo como culpa o remordimiento. Habla del arrepentimiento como un cambio de mentalidad, como una transformación de conciencia, como un regreso al centro, como un abandono de una vida inconsciente para entrar en una vida despierta. Cuando Jesús dijo cambiar de opinión, nacer de nuevo, buscar el reino, velar, orar en secreto, limpiar el interior de la copa, no vivir en la apariencia, estaba mostrando que la verdadera revolución espiritual comienza desde adentro. No tiene sentido simplemente cambiar el exterior si el alma continúa dominada por el miedo, la envidia, el orgullo, la vanidad, el resentimiento, la ignorancia espiritual y las ilusiones del mundo material. El reino de Dios, en la interpretación gnóstica, no es solo un territorio externo, es un estado de conciencia despierta. Es entonces cuando la chispa divina que estaba dormida dentro del ser humano comienza a recordar su origen. Es cuando una persona deja de vivir solo como cuerpo, deseo y ego y comienza a darse cuenta de que hay una dimensión más profunda dentro de ella, una luz interior, una presencia sagrada, un templo vivo que necesita ser abierto. Y tal vez por eso molestó tanto el mensaje de Jesús, porque no fue solo un mensaje cómodo. Ella desafió a los seres humanos a mirar hacia adentro. Desafió a las personas religiosas en apariencia a darse cuenta de que la verdadera pureza no está solo en las manos lavadas, en la ropa, en las hermosas palabras o en las ceremonias externas, sino en el corazón. Jesús tocó precisamente el punto que muchos preferían ocultar, el interior. Sabía que alguien podía parecer santo por fuera y estar lleno de oscuridad por dentro. Podría frecuentar lugares sagrados y aún vivir lejos de Dios. Podría hablar de fe y seguir siendo esclavo del ego. Podía conocer las Escrituras y no conocerse a sí mismo. Y para la gnosis, este conocimiento de uno mismo no es vanidad, es un camino espiritual. Porque quien no conoce sus propias sombras, difícilmente reconocerá la luz divina que se esconde más allá de ellos. El reino de Dios dentro del hombre no debe entenderse como una fantasía o como una bella frase para consolar. Él es una realidad espiritual que necesita ser despertada. Imagínese una casa que lleva muchos años cerrada. Afuera la gente pasa y puede que ni siquiera sepa lo que hay dentro. Las ventanas están tapadas,
las puertas cerradas, el polvo se ha acumulado, la luz no entra, pero en el centro de esta casa hay una llama ardiente, pequeña, silenciosa, casi olvidada, pero viva. Así son los seres humanos que aún no han despertado. Afuera vive, trabaja, habla, sonríe, lucha, sufre, desea y busca. Pero en el interior, en el centro del alma, hay una llama divina esperando ser reconocida. Jesús vino a señalar esta llama. Llegó a decir que la vida no se limita al mundo exterior. Vino a revelar que hay un reino oculto y que este reino comienza cuando el hombre despierta a la presencia de Dios dentro de sí mismo. Por tanto, la enseñanza de Jesús no puede reducirse solo al comportamiento externo. Por supuesto, las acciones importan. Está claro que la forma en que tratamos a los demás revela mucho sobre nuestro estado espiritual, pero la raíz de la transformación está dentro. El árbol solo cambia de frutos cuando cambian sus raíces. Una persona puede intentar actuar correctamente solo por miedo, obligación o apariencia. Pero si el corazón no se transforma, tarde o temprano el ego vuelve a manifestarse, aparece la ira oculta, el orgullo disfrazado crece, la envidia se revela, la vanidad busca aplausos, surge el deseo de controlar a los demás. Por eso Jesús habló tanto del corazón, porque es en el corazón, en este centro simbólico de la vida interior, donde el reino comienza a revelar o bloquearse. Desde el punto de vista agnóstico, el mundo material a menudo funciona como una gran distracción. Capta la atención humana sobre las apariencias, las posesiones, el estatus, la comparación, los placeres fugaces, las preocupaciones interminables y las identidades falsas. La persona empieza a creer que es solo lo que tiene, lo que los demás piensan de ella, lo que ha conseguido o lo que ha perdido. Pero Jesús viene y rompe esta ilusión. Muestra que hay algo más precioso que cualquier tesoro externo. Hay una riqueza interior, hay una perla escondida. Hay una luz que no se puede comprar, una paz que el mundo no puede dar, una verdad que no nace de las opiniones de las masas. El reino de Dios es esta realidad superior que comienza a manifestarse cuando el ser humano deja de ser esclavo del exterior y vuelve su conciencia hacia lo divino. Y aquí tenemos que hablar del renacimiento espiritual. Porque Jesús no hablaba solo de mejorar un poco tu vida, ajustar algunos hábitos o parecer más religioso. Habló de nacer de nuevo y nacer de nuevo espiritualmente significa dejar morir una vieja forma de ser. Significa abandonar al viejo hombre, a la conciencia dormida, al ego dominado por las pasiones, a la mente atrapada en la ignorancia, al alma cubierta por ilusiones. Este renacimiento no ocurre solo porque alguien diga palabras sagradas. Ocurre cuando la persona comienza a experimentar una verdadera purificación interior, cuando empiezas a observar tus pensamientos, cuando reconoces tus sombras, cuando dejas de justificar todo en ti mismo, cuando te das cuenta de que no basta con pedir luz, es necesario eliminar aquello que impide la entrada de la luz. El arrepentimiento en este contexto no es vivir condenándose a uno mismo, no es cargar con la culpa como si esto fuera espiritualidad. El verdadero arrepentimiento es despertar, es darse cuenta de que una parte de la vida fue impulsada por la inconsciencia y decidir volver a la verdad es mirar hacia adentro y decir, ya no quiero vivir en automático. Ya no quiero dejarme guiar por el miedo. Ya no quiero obedecer ciegamente al ego. Ya no quiero buscar a Dios solo afuera, mientras mi interior permanece cerrado. Este cambio de mentalidad es una de las puertas al templo interior. Es como si la conciencia diera el primer paso para salir de la superficie y descender al lugar profundo donde Dios habla sin ruido. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Obtén ahora el libro digital Evangelios Censurados,
las palabras de Jesús que fueron eliminadas y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haz clic ahora y comienza tu viaje hacia la paz y la confianza que mereces. Y tal vez notes cómo todo esto se aplica a la vida real, porque mucha gente quiere una espiritualidad rápida, una respuesta inmediata, un signo visible, una solución exterior. Pero Jesús nos invita a algo más profundo. Pide vigilancia. Y observar en este sentido es ser consciente de lo que sucede en tu interior. Es observar cuando la ira comienza a surgir. Es darse cuenta cuando el orgullo quiere dominar. Es notar cuando el miedo intenta cerrar tu corazón. Es reconocer cuando la vanidad quiere transformar incluso la espiritualidad en apariencia. Velar es mantener encendida la lámpara dentro del templo. Es no permitir que la conciencia vuelva a dormirse. Es comprender que el reino de Dios no se revela en una mente completamente dispersa, agitada, dominada por los deseos y perdida en ilusiones. La oración también adquiere otro significado cuando entendemos esto. Orar no es solo repetir frases, no es solo pedir cosas. No se trata simplemente de hablar con Dios como si Dios estuviera muy lejos en algún punto distante del cielo. La verdadera oración es un movimiento de retorno, es entrar en la habitación secreta del alma, es silenciar el ruido externo y permitir que el corazón se alinee con la presencia divina. Cuando Jesús habla de la oración en secreto, podemos entender en esta lectura espiritual que señala una intimidad interior, una comunión que no necesita espectáculo, una experiencia que no busca aplausos, una conexión que ocurre en un lugar donde nadie lo ve, pero donde se percibe a Dios de una manera más profunda. Y es precisamente en este punto donde la enseñanza agnóstica se acerca al mensaje más íntimo de Jesús. La gnosis habla de conocimiento interior, pero este conocimiento no es arrogancia intelectual. No se trata de sentirse superior a los demás. No se trata de acumular teorías místicas y seguir viviendo atrapado en el ego. La verdadera gnosis es luz en la conciencia, es reconocimiento de la presencia divina, es la liberación de la ignorancia. Es comprender que Cristo no es solo una figura externa digna de admiración, sino también una luz espiritual que despierta en el ser humano. Cuando esta luz comienza a actuar, la persona cambia por dentro, ella comienza a ver sus propios errores. Empiezas a sentir mucha sed. Comienza a buscar la pureza, no por miedo al castigo, sino porque quiere habitar el templo interior sin profanarlo con pensamientos, palabras y actitudes contrarias al amor. Este es un punto muy importante. El reino de Dios dentro del hombre no es un premio para el ego. No es algo que una persona utilice para sentirse especial. Por el contrario, cuanto más nos acercamos a este reino interior, más nos damos cuenta de la necesidad de la humildad. Porque el ego quiere poseer a Dios, quiere controlar la espiritualidad, quiere decir que sabe, quiere compararse, quiere situarse por encima de los demás. Pero el reino está abierto al orgullo. El templo interior no se revela a una conciencia inflada. La puerta del alma es estrecha precisamente porque todo lo pesado no puede pasar por ella: odio, ira, vanidad, mentira, apego, hipocresía y deseo de dominación. Para entrar debes disminuir el falso yo para que pueda aparecer la verdadera luz. Jesús mostró esto todo el tiempo. Se acercó a los simples, a los quebrantados, a los que reconocían su necesidad interior. Al mismo tiempo, enfrentó a quienes utilizan la religión como máscara. Esto nos enseña algo profundo. Al reino de Dios no se accede por la apariencia de santidad, sino por la sinceridad del alma. Una persona puede estar llena de heridas, dudas y caídas, pero si hay un verdadero deseo de despertar, ya hay una apertura, ya hay un rayo de luz,
ya hay una puerta que empieza a moverse. Por otro lado, alguien puede parecer perfecto por fuera, pero si está cerrado en el orgullo y la ceguera interior, permanece lejos de la experiencia viva del reino. Y aquí llegamos a una de las ideas más fuertes que debemos guardar en nuestro corazón. Jesús no llamó a las personas solo para creer en Él externamente. Los llamó a transformarse a partir de la luz que les revelaba. Creer, en este sentido profundo, no es solo aceptar información, es permitir que la verdad descienda de la mente al corazón y reorganice toda la vida. Es dejar que la enseñanza toque intenciones, pensamientos, deseos, elecciones, palabras y relaciones. Es permitir que el reino comience a manifestarse en cada gesto, cada silencio, cada renuncia, cada acto de amor consciente. Cuando el reino despierta en el hombre, éste no se convierte en una persona desconectada de la vida, al contrario, empieza a vivir con más presencia. Se da cuenta de que cada encuentro puede ser un espejo, cada dificultad puede revelar una sombra que hay que purificar. Todo dolor puede convertirse en sabiduría. Cada tentación puede mostrar donde todavía existe el apego. Cada silencio puede convertirse en oración. Cada momento puede ser una oportunidad para abrir más el templo interior. Esta es una espiritualidad viva, profunda y transformadora. No es un escape del mundo, sino una nueva manera de caminar por el mundo sin pertenecer completamente a sus ilusiones. Y quizás ahora quede más claro por qué el reino de Dios está tan vinculado al templo interior. El templo es el espacio sagrado de la conciencia. El reino es la presencia divina que gobierna este espacio. Cuando el ego gobierna, hay confusión. Cuando el miedo gobierna, hay encarcelamiento. Cuando gobierna el deseo desmesurado, hay inquietud. Cuando manda la vanidad, hay separación. Pero cuando Dios comienza a gobernar el interior, nace otro tipo de vida, una vida más lúcida, más amorosa, más verdadera, más tranquila y más libre. Esta libertad no depende solo de circunstancias externas, nace cuando el alma deja de ser esclava de la ignorancia y comienza a reconocer su origen divino. Por eso el mensaje de Jesús sigue siendo tan actual, porque los seres humanos modernos pueden tener más tecnología, más información, más distracciones, más velocidad, pero siguen teniendo la misma sede espiritual. Sigue buscando significado, sigue preguntando quién es. Continúa sintiéndote vacío. Continúa intentando llenar una ausencia desde fuera que solo puede sanarse desde dentro. Y es en este punto donde la frase vuelve a cobrar fuerza: Jesús no vino solo a mostrar un camino a seguir con los pies, sino una puerta que abrir en el alma. Esa puerta es la conciencia. Esa puerta es el verdadero arrepentimiento. Esta puerta es la purificación interior. Esta puerta es el despertar de la chispa divina. Esta puerta es el comienzo del reino dentro del hombre. Si el templo está dentro de nosotros y el reino puede despertar en la conciencia, entonces, ¿por qué tanta gente pasa toda su vida sin sentir esta presencia? ¿Por qué tantas personas buscan a Dios, hablan de Dios, oran, escuchan mensajes espirituales, leen pasajes sagrados, pero continúan sintiendo como si hubiera un muro invisible entre el alma y lo divino? Esta es una pregunta profunda y quizás un poco incómoda, porque nos obliga a mirar un punto que mucha gente evita. El templo interior existe, pero no todos pueden acceder a él. No porque Dios esté ausente, no porque la luz haya desaparecido, no porque la chispa divina haya muerto, sino porque dentro del ser humano existen velos, bloqueos, puertas cerradas y sombras que impiden que la conciencia perciba lo que ya está presente. El templo no está ausente, está encubierto. Esta frase necesita calar profundamente en la mente y el corazón de quien la escucha, porque la gente muchas veces piensa que necesitan encontrar a Dios como si Dios estuviera perdido,
pero en realidad lo que se perdió fue la conciencia humana. La presencia divina continúa allí, silenciosa, profunda, viva, esperando el momento en que el ser humano deje de huir de sí mismo. El problema es que a lo largo de la vida vamos acumulando capas. Capas de miedo, orgullo, culpa, resentimiento, deseos desordenados, pensamientos repetitivos, vanidad, apego al mundo e ignorancia espiritual. Y estas capas forman una especie de muro alrededor del templo interior. La luz permanece dentro, pero la persona ya no puede verla. La voz divina continúa hablando en el silencio, pero la mente es tan ruidosa que ya no puede oír. El miedo es una de las primeras puertas cerradas, atrapa alma en una supervivencia constante. La persona tiene miedo al futuro, miedo a perder, miedo a no ser aceptada, miedo a no triunfar, miedo a sufrir, miedo a ceder, miedo incluso a mirar hacia adentro. Y este miedo se convierte en un falso guardián a la entrada del templo. Convence a los seres humanos de que es mejor seguir viviendo en la superficie, porque entrar en el interior puede revelar cosas difíciles. Pero ahí es precisamente donde reside el error. El miedo promete protección, pero proporciona prisión. Hace que la persona evite el silencio, evite la verdad, evite la transformación. Y mientras el alma vive regida por el miedo, el templo interior permanece cerrado, porque la conciencia no puede descansar en la presencia de Dios. Vive en alerta, en defensa, en tensión, como si el mundo entero fuera una amenaza. Luego viene el orgullo, quizás uno de los velos más sutiles y peligrosos. El orgullo no siempre grita, a veces se disfraza de certeza, de superioridad espiritual, de falsa fuerza, de la necesidad de tener razón, de la incapacidad de reconocer los errores, impide que los seres humanos se arrodillen en su interior. Y esto es muy grave, porque el templo interior no se abre a una conciencia inflada. La puerta del alma es demasiado estrecha para que el ego pueda pasar por ella llevando sus coronas. El orgullo hace que una persona crea que ya sabe, que ya comprende, que ya está despierto, que no necesita cambiar. Y cuando alguien cree que no necesita ser transformado, interrumpe el proceso mismo que podría abrir el templo. En la lectura agnóstica, el ego es una de las grandes prisiones de la chispa divina porque crea una identidad falsa y hace que el ser humano confunda esta máscara con su verdadera esencia. El deseo desordenado también cierra puertas. El deseo en sí mismo es parte de la experiencia humana, pero cuando domina completamente la conciencia, transforma el templo interior en un mercado de preocupaciones. La persona comienza a vivir impulsada por impulsos, necesidades, compulsiones, comparaciones y deseos que nunca son satisfechos. Quiere más atención, más control, más placer, más reconocimiento, más propiedad, más aprobación. Y cuanto más intentas satisfacer esta hambre externa, más te alejas del centro espiritual. El deseo desordenado no permite el silencio porque siempre pide algo más. Nunca es suficiente. Nunca descanses. Nunca dice, ya basta. Mantiene alma persiguiendo sombras, mientras que la presencia divina permanece olvidada en lo más profundo del ser. La vanidad entra por un camino similar, pero aún más engañoso. Transforma la vida en apariencia. La persona empieza a vivir para ser vista, admirada, validada. Incluso la espiritualidad puede estar contaminada por la vanidad. Uno puede querer parecer sabio, puro, iluminado, más espiritual que los demás, pero el templo de Dios no está abierto a una representación. Se abre a la verdad. La vanidad construye un altar a su propio ego y luego lo llama luz. Hace que la gente se preocupe más por su imagen que por la transformación, más con las opiniones de los demás que con la voz de Dios en nuestro interior.
Se trata más de brillo exterior que de limpieza interior. Y así poco a poco la conciencia se aleja de la sencillez, de la humildad y de la presencia real. El apego al mundo es otro velo poderoso. No estamos hablando de odiar la vida, rechazar el cuerpo o despreciar la existencia. La pregunta es otra. El apego al mundo ocurre cuando el ser humano olvida su origen espiritual y comienza a vivir como si la materia lo fuera todo. Como si poseer fuera ser, como si ganar significara dominar. Como si el aparecer existiera, como si el valor del alma dependiera del estatus, del dinero, de la belleza, del aplauso, del poder o de la comparación. Este apego atrapa la conciencia en cosas pasajeras y todo lo temporal puesto en el lugar de Dios acaba generando ansiedad. Porque lo que hoy está en tus manos podría desaparecer mañana. Lo que sostiene al ego hoy puede caer mañana. Lo que hoy proporciona seguridad externa mañana puede revelar su vacío. Por eso Jesús señaló tesoros que no corrompen, una riqueza que nace en el interior, un reino que no depende de las frágiles estructuras del mundo. Pero quizás el velo más silencioso sea el de la ignorancia espiritual. La ignorancia no es simplemente falta de información. Una persona puede saber muchas cosas, leer muchos libros, conocer muchas doctrinas y aún así permanecer espiritualmente ignorante. La ignorancia espiritual es no reconocer la propia condición interior, es vivir dormido y creer que estás despierto, es confundir opinión con verdad, emoción con revelación, hábito religioso con comunión divina. Desde el punto de vista agnóstico, la ignorancia es la gran prisión de la chispa divina. Hace que los seres humanos olviden quiénes son, de dónde vienen y a dónde quiere regresar su alma. Y cuando la conciencia está inmersa en esta ignorancia, busca expuesta en el lugar equivocado. Busca la salvación solo en formas externas. Entrega su libertad interior a sistemas, miedos e ilusiones, sin darse cuenta de que hay una puerta secreta dentro de ella. Los pensamientos repetitivos también funcionan como candados invisibles. Quizás conozcas esta experiencia, la mente no se detiene. Repite preocupaciones, recuerdos, fantasías, juicios, conversaciones imaginarias, viejas culpas, miedos futuros. El cuerpo está en un lugar, pero la conciencia está atrapada en un laberinto mental. Y este ruido interior impide a la persona percibir la presencia de Dios. Porque la voz divina es profunda, pero no suele competir con el caos de la mente. El templo interior exige silencio, no un silencio muerto, vacío y forzado, sino un silencio vivo, una atención despierta, una presencia interior. Mientras la mente está completamente ocupada por ruidos repetitivos, el alma es como alguien que intenta escuchar música suave en medio de una tormenta. La culpa y el resentimiento son dos velos que pesan mucho. La culpa ata a la persona al pasado haciéndole creer que no es digno de acercarse a Dios. Crea una sensación de separación, como si el alma estuviera demasiado sucia, demasiado rota, demasiado lejos. Pero hay una diferencia entre la conciencia del error y el encarcelamiento de la culpa. La conciencia del error puede allanar el camino para la transformación. La culpa paralizante, por el contrario, cierra la puerta y dice, no puedes entrar. El resentimiento, por el contrario, ata a la persona a los demás, a las heridas, a las ofensas, a las pérdidas, a las historias que aún sangran por dentro. El resentimiento es como llevar una sombra dentro del templo que nunca se quita. La persona puede querer luz, pero sigue alimentando el recuerdo del dolor como si fuera su identidad. Y mientras el corazón permanece endurecido, la comunión interior se vuelve difícil, porque el amor consciente no fluye donde todo está bloqueado por la amargura. Date cuenta de que todos estos elementos tienen algo en común.
distraen la conciencia de la presencia divina. El miedo lleva a la defensa. El orgullo conduce a la separación. El deseo desordenado conduce a la inquietud. La vanidad lleva a la apariencia. El apego al mundo conduce a la ilusión. La ignorancia espiritual lleva al sueño del alma. Los pensamientos repetitivos provocan ruido. La culpa y el resentimiento conducen al pasado. Y el templo interior solo puede percibirse cuando la conciencia comienza a regresar al centro. Este regreso es el comienzo de la purificación. No es una purificación de fachada. No es pretender santo. No es crear una imagen espiritual perfecta. Es un proceso real, íntimo, a menudo silencioso, en el que el ser humano comienza a reconocer todo lo que ocupó el lugar de Dios en él. Esta es la tensión espiritual que mucha gente no quiere afrontar. El templo está dentro, pero puede que esté desorganizado, puede que esté lleno de ruido, puede que esté cubierto de polvo emocional, puede que estéis ocupados por pensamientos que profanan la paz, por deseos que extravían el alma, por heridas que endurecen el corazón. Y aquí hay que ser sinceros, no basta con decir que Dios habita en nosotros y vivimos sin ninguna vigilancia interior. No basta con decir que somos un templo si dejamos que cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier impulso y cualquier sombra gobierne en este espacio sagrado. El templo interior necesita ser reconocido, pero también necesita ser limpiado, necesita ser restaurado, necesita ser iluminado por la conciencia. Por eso, el verdadero viaje espiritual requiere valentía, porque abrir el templo interior no se trata solo de encontrar belleza, luz y paz. Antes de eso, a menudo es necesario ver el desorden interno. Vea el miedo que gobierna nuestras decisiones. Vea el orgullo que disfrazamos como una personalidad fuerte. Vea la vanidad que llamamos autoestima. Vea el apego que llamamos amor. Vea la ira que justificamos como justicia. Ver la culpa que alimentamos como si fuera humildad. Viendo la ignorancia protegemos porque nos permite seguir durmiendo. Este momento puede resultar incómodo, pero es sagrado. Porque cuando la luz revela la sombra, no la revela para destruir el alma, sino para liberarla. Jesús sabía esto. Por eso su mensaje tocó el interior y no solo el comportamiento exterior. No solo quería personas que fueran obedientes por fuera y muertas por dentro. Pidió una nueva vida y nace una nueva vida cuando los seres humanos permiten que la verdad traspase sus defensas. Cuando dejas de huir, cuando dejas de culpar solo al mundo y empiezas a preguntar, ¿qué dentro de mí todavía impide que la presencia de Dios se manifieste con claridad? Esta pregunta es como una clave. Ella no acusa, ella despierta. Invita al alma a asumir la responsabilidad espiritual. Porque mientras una persona cree que todo está afuera, continúa esperando que algo externo abra una puerta que solo se puede abrir desde adentro. En la lectura agnóstica, estos bloqueos son como velos sobre la chispa divina. La luz está ahí, pero no brilla del todo porque está tapada y cada velo necesita ser reconocido. El miedo necesita ser atravesado por la confianza. El orgullo debe ser disuelto por la humildad. El deseo desordenado necesita ser purificado por la conciencia. La vanidad necesita ser superada por la verdad. Es necesario devolver el apego al mundo al lugar que le corresponde. La ignorancia espiritual necesita ser iluminada por el conocimiento interior. Los pensamientos repetitivos necesitan ser calmados por la presencia. La culpa y el resentimiento deben ser transformados por el perdón, la madurez y el amor consciente. Este no es un trabajo de una sola vez, es un paseo, es una alquimia interior, es la restauración del templo viviente.
Entender cómo Jesús mostró el camino para abrir esta puerta dentro del alma es entrar en la parte más práctica y transformadora de todo este mensaje. Hasta ahora entendemos que el templo interior existe, que el reino de Dios puede despertar dentro del hombre y que muchos velos mantienen oculta esta realidad. Pero ahora surge la pregunta decisiva: ¿cómo abrir este templo? ¿Cómo superar la capa de miedo, orgullo, culpa, pensamientos repetitivos, vanidad, deseo desordenado e ignorancia espiritual? ¿Cómo podemos dejar de buscar a Dios solo afuera y comenzar a percibir la presencia divina en el centro de nuestra propia conciencia? Jesús no solo reveló que este camino existe, mostró con palabras, actitudes y símbolos profundos cómo el ser humano puede entrar en la habitación secreta del alma y redescubrir la luz que nunca dejó de existir. El primer paso en este camino es el silencio interior, y esto va mucho más allá de simplemente permanecer en silencio. Una persona puede ser silenciosa por fuera y completamente ruidosa por dentro. Puede que no digas una palabra, pero la mente sigue discutiendo, juzgando, recordando, temiendo, deseando, creando escenas, alimentando la ansiedad y repitiendo viejas heridas. El silencio que Jesús señala es otro. Es el silencio del retorno. Es entonces cuando el alma comienza a alejarse del ruido del mundo, no necesariamente huyendo de la vida, pero sí dejando de ser esclava de todo lo que sucede a su alrededor. Se trata de entrar al cuarto secreto, cerrar la puerta y buscar al Padre dentro. Esta habitación secreta puede entenderse en una lectura espiritual y gnóstica como el espacio sagrado de la conciencia, el lugar interior donde no hacen falta apariciones, máscaras, aplausos ni explicaciones. Allí el ser humano se presenta ante Dios tal como realmente es. Y quizás esta sea una de las razones por las que a tanta gente le resulta difícil permanecer en silencio, porque el silencio revela mientras haya distracción, la persona puede escapar de sí misma. Mientras sobra ruido, entretenimiento, opiniones, prisas y preocupaciones, ella no necesita afrontar lo que hay dentro. Pero cuando llega el silencio, lo que estaba oculto empieza a aparecer. Viejos dolores, miedos, deseos, culpas, resentimientos, preguntas sin respuesta, vacíos que han estado disfrazados durante años. Pero este silencio no viene a destruir, viene a limpiar el templo, viene a mostrar donde el alma necesita curación, viene a quitar el polvo que se ha acumulado sobre la chispa divina. Por tanto, abrir el templo interior requiere valentía para estar con uno mismo ante Dios. Luego viene la verdadera oración y aquí también tenemos que ir más allá de la superficie. Jesús no enseñó una oración aparente diseñada para impresionar a los demás. No señaló palabras repetidas mecánicamente, sin presencia, sin entrega y sin verdad. La verdadera oración es comunión. Es un encuentro sincero entre el alma y lo divino. Es cuando el ser humano deja de intentar convencer a Dios con frases bonitas y comienza a abrirse a la presencia divina con humildad, confianza y conciencia. En la verdadera oración uno no solo pide, ella escucha. No solo hablar, ella se rinde. No solo busca una solución, ella busca la unidad. Es en este tipo de oración que el templo interior comienza a vibrar de otra manera, porque el corazón deja de funcionar como un lugar cerrado y comienza a convertirse en un altar vivo. Cuando la oración nace del ego, puede estar llena de exigencias: quiero esto, necesito aquello, hazlo a mi manera, cumple mi voluntad. Pero cuando la oración surge de la conciencia despierta, cambia de tono, ella comienza a decir: muéstrame la verdad, purifica mi corazón, despierta mi alma, guía mis pensamientos, abre mis ojos, enséñame a vivir en tu presencia. Este cambio es fundamental porque abrir el templo no significa usar a Dios para fortalecer nuestros deseos desordenados.
Significa permitir que Dios ilumine nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras sombras y nuestras elecciones. La verdadera oración no es un escape de la transformación, es la entrada a la transformación. Ella no solo consuela, también revela, no solo calma, también purifica. Otro paso esencial que enseñó Jesús es la vigilancia. Vigilar es una palabra poderosa porque muestra que la vida espiritual no es automática. No basta con tener un día una experiencia hermosa y luego volver completamente a la inconsciencia. Mirar es observar lo que pasa, ocurre dentro de nosotros. Es percibir el pensamiento antes de que se convierta en palabra. Se trata de notar la emoción antes de que se convierta en una actitud. Es darnos cuenta del deseo antes de que nos arrastre. Es darse cuenta de la intención oculta detrás de una acción aparentemente buena. Muchas veces el ser humano no se conoce a sí mismo porque siempre está reaccionando. Alguien dice algo, reacciona. Algo sale mal, reacciona. Surge un deseo, él obedece. Aparece un recuerdo doloroso, se identifica, pero la vigilancia crea un intervalo sagrado. En este intervalo, la conciencia despierta puede elegir desde la visión gnóstica. Esta observación interior es una clave preciosa porque ayuda al ser humano a darse cuenta de que él no es todos los pensamientos que pasan por su mente, ni todas las emociones que surgen en su pecho, ni todos los impulsos que aparecen en su cuerpo. Hay una conciencia más profunda capaz de observar todo esto. Y cuando esa conciencia observa, la luz comienza a entrar. El miedo pierde fuerza cuando se ve. El orgullo empieza a desenmascararse cuando se reconoce. La envidia pierde su disfraz cuando se nota. La falsedad queda expuesta cuando la verdad interior comienza a hablar. La vigilancia es como mantener encendida una lámpara dentro del templo. Sin esta luz, cualquier sombra ocupa el altar. Con esta luz, el ser humano comienza a distinguir lo que proviene del alma y lo que proviene del ego. Y esto nos lleva a una de las partes más difíciles e importantes del camino, la muerte del ego. Esta expresión puede parecer fuerte, pero espiritualmente significa abandonar el falso yo, ese conjunto de máscaras, ilusiones, orgullo, odio, envidia, rencor, falsedad y apego que impide brillar la chispa divina. Jesús habló de perder la vida para encontrarla, de negarte a ti mismo, de nacer de nuevo. En una lectura profunda, esto apunta a la necesidad de dejar morir en nosotros aquello que no pertenece a la luz. No se trata de destruir tu propia identidad de forma negativa. Es liberar el alma de lo que la aprisiona. Es dejar de llamar yo a lo que es solo miedo, orgullo, carencia, vanidad y condicionamiento. El ego quiere transformar incluso la espiritualidad en posesión. Quiere decir, estoy más despierto, sé más. Estoy mejor, estoy más cerca de Dios. Pero este solo pensamiento muestra que el templo todavía está ocupado por la vanidad. La muerte del ego requiere verdadera humildad, requiere reconocer los errores, requiere pedir perdón cuando sea necesario, requiere renunciar a tener siempre la razón, requiere no alimentar el odio como si fuera justicia, requiere no transformar las heridas en identidad, requiere no usar la fe para sentirse superior. Este proceso puede resultar doloroso porque el ego no abandona sus máscaras fácilmente. Él lucha por mantener el control. Crea justificaciones, excusas, narrativas y defensas. Pero cada vez que la conciencia elige la verdad sobre la ilusión, la puerta del templo se abre un poco más. El amor consciente es otro punto central. Jesús puso el amor en el corazón de la vida espiritual, pero este amor no es solo una emoción pasajera, un apego sentimental o la necesidad de recibir algo a cambio. El amor consciente es una expresión de la presencia divina, es una fuerza que nace de un alma más despierta.
Amar conscientemente es mirar a los demás sin reducirlos a nuestras proyecciones. Es servir sin querer aplausos. Es perdonar sin pretender que el dolor no existió. Pero también sin dejar que el dolor gobierne para siempre. Es actuar con compasión, pero también con verdad. No es confundir el amor con la sumisión al error, ni la firmeza con la crueldad. Es dejar que la luz de Dios se manifieste en las relaciones, en las palabras, en los gestos e incluso en los silencios. Este amor consciente es una señal de que el templo se está abriendo. Porque cuando el ser humano vive encerrado en el ego, ama de forma posesiva, interesada, inestable. Ama cuando recibes, le encanta cuando lo admiran. Le encanta cuando los demás están a la altura de sus expectativas. Pero cuando la conciencia despierta, el amor comienza a volverse más puro. Deja de ser solo una emoción que va y viene y se convierte en una práctica espiritual, una forma de estar en el mundo, una elección de no profanar el templo interior con odio, envidia, desprecio, venganza e indiferencia. El amor consciente no es debilidad, es fuerza espiritual gobernada por la luz. Es la presencia divina expresándose a través de un alma que está aprendiendo a dejar que Dios ocupe el centro. Y luego llegamos al renacimiento. Jesús habló de la necesidad de nacer de nuevo y esta imagen es una de las más poderosas en toda la espiritualidad. Nacer de nuevo no significa solo comenzar una etapa mejor, significa convertirse en una nueva criatura interior. Significa que la persona ya no vive de la misma manera, aunque exteriormente muchas cosas parezcan iguales. Puede seguir trabajando, conviviendo, enfrentando problemas, enfrentando desafíos. Pero ahora hay una conciencia diferente. Ella percibe el mundo con otros ojos. Ya no acepta ser dominada por el miedo tan fácilmente. Ya no cedes tan fácilmente a pensamientos repetitivos. Ya no se identifica completamente con el ego. Ya no busca a Dios solo en lugares externos. Empieza a sentir que el templo interior está vivo. Desde la visión gnóstica, abrir el templo es despertar la conciencia a la chispa divina escondida dentro del ser humano. Es como quitar velo tras velo hasta que la luz comienza a aparecer. Y este despertar no ocurre solo en el pensamiento, necesita llegar a toda tu vida. La forma en que una persona habla, escucha, desea, reacciona, ama, perdona, ora, silencia y elige. Todo empieza a ser parte del camino. El templo no se abre simplemente en un momento de emoción espiritual, se abre en la vida cotidiana, cuando la conciencia elige la luz en situaciones grandes y pequeñas. Cuando una persona podría mentir, pero elige la verdad. Cuando podrías albergar odio, pero elegir no convertirte en su prisionero. Cuando podrías seguir el impulso, pero elegir observar. Cuando podías vivir solo en la apariencia, pero elegir la sinceridad de tu alma. Y es importante entender que este camino no se trata de perfección inmediata. Muchas personas abandonan el viaje espiritual porque se dan cuenta de sus caídas y piensan que no son dignos. Pero abrir el templo interior es un proceso, una restauración, un regreso. Así como un templo abandonado no se limpia en un solo gesto, la conciencia también pasa por etapas. Hay días de claridad y días de lucha. Hay momentos de profundo silencio y momentos en los que la mente vuelve a hacer ruido. Hay avances y enfrentamientos internos, pero cada gesto de vigilancia, cada oración verdadera, cada elección humilde, cada acto de amor consciente, cada renuncia al ego, cada retorno al silencio es como una piedra que se reemplaza en el santuario interior. Lo más hermoso es darse cuenta de que Jesús mostró un camino accesible, pero profundo. No dijo que fuera necesario viajar a un lugar lejano para encontrar a Dios. Señaló el corazón. No enseñó una espiritualidad fachada.
Llamó a la transformación. No se limitó a invitar a la gente a seguir las reglas. Llamó a nacer de nuevo. No situó el reino como algo únicamente externo. Reveló una realidad que comienza dentro del alma. Y cuando el ser humano toma esto en serio, la vida espiritual deja de ser un hábito y se convierte en una experiencia viva. La Biblia deja de ser solo un texto leído y se convierte en un espejo. La oración deja de ser repetición y se convierte en encuentro. El silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. La conciencia deja de estar dormida y se convierte en un templo. Y cuando esa puerta realmente comienza a abrirse desde adentro, la vida de una persona nunca vuelve a verse de la misma manera. Porque abrir el templo interior no significa solo tener un momento de emoción espiritual, sentir algo bello durante una oración o quedar impresionado por una idea profunda. Abrir el templo interior es comenzar a darse cuenta de que toda la búsqueda espiritual, todos los interrogantes, todos los dolores, todos los vacíos y todas las inquietudes estaban llevando al alma a un encuentro esencial, el encuentro con la presencia de Dios en lo más íntimo del ser. Y quizás este sea el gran punto de inflexión del viaje. No es necesario construir el verdadero templo. Necesita ser reconocido. No hace falta inventarlo, comprarlo, conquistarlo ni construirlo con piedras externas. Ya existe dentro del ser humano, pero necesita ser abierto por la conciencia, por la verdad, por la purificación y por la presencia divina. Este es un mensaje poderoso porque cambia completamente la forma en que miramos a Dios, a Jesús, la espiritualidad y a nosotros mismos. Durante mucho tiempo, muchas personas buscaron a Dios como si buscaran a alguien lejano. Miraron al cielo, a los templos, a los maestros, a los libros, a los rituales, a las tradiciones, a los signos externos. Y todo eso puede tener su valor cuando despierta el alma. Pero el gran peligro es hacer de la búsqueda exterior una vía de escape del encuentro interior, porque el hombre puede recorrer el mundo entero y aún así permanecer alejado de sí mismo. Puedes visitar lugares sagrados y no entrar en tu propio corazón. Puedes pronunciar palabras espirituales y no permitir que crucen tu conciencia. Puedes hablar de luz manteniendo en tu interior sombras que nunca tuviste el valor de afrontar. Entonces, quizás la pregunta no sea, ¿dónde está Dios? Quizás la verdadera pregunta sea, ¿qué hay en mí que todavía me impide percibir a Dios? Esta pregunta es como una llave puesta ante la puerta del templo. Cambia el enfoque. Saca al alma de la queja, de la espera pasiva, de la búsqueda superficial y de la responsabilidad espiritual. Porque si Dios es presencia, si la luz divina está viva, si la chispa sagrada habita en lo más profundo del ser, entonces el problema no es la ausencia de lo divino. El problema puede ser demasiados velos, miedo excesivo, orgullo excesivo, exceso de ruido mental, resentimiento excesivo, apego excesivo al mundo material, el exceso de distracciones que hacen que el ser humano viva en la superficie, olvidando que hay un santuario escondido en su interior. El templo está dentro de ti. La puerta es la conciencia, la clave es la transformación. Y Jesús mostró el camino. Lo demostró cuando llamó a los seres humanos al verdadero arrepentimiento, al cambio de mentalidad, al renacimiento espiritual, a la oración secreta, a la vigilancia, al amor consciente, a la pureza de corazón y a la liberación del ego. Jesús no vino simplemente a traer un mensaje para repetir, vino a revelar un camino a vivir. No surgió simplemente para que el hombre admirara la luz desde lejos. Vino para que esta luz despertara dentro del alma. No vino solo a hablar de un reino futuro, lejano y externo. Llegó a señalar un reino que comienza cuando Dios comienza a gobernar el interior del hombre. Y aquí una verdad que hay que sentir profundamente.
Mientras el templo interior permanece cerrado, una persona puede tener religión, pero sentir falta de comunión. Puede que tengas palabras, pero te falta presencia. Puede que tengas conocimiento, pero te falta sabiduría. Puede que tengas rituales, pero extrañas la transformación. Puede que tengas la apariencia de fe, pero aún así sientes un vacío oculto en el centro de tu alma. Pero cuando este templo comienza a abrirse, algo cambia silenciosamente. La persona ya no necesita vivir solo buscando la validación del exterior. Ella comienza a encontrar firmeza en su interior. Ya no necesitas perderte en cada pensamiento que surja. Ella comienza a observar. Ya no necesitas definirte por las heridas del pasado. Ella comienza a purificarse. Ya no necesitas transformar a Dios en una idea lejana. Comienza a percibir a Dios como presencia viva, como luz interior, como llamada profunda, como verdad que lo reorganiza todo. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta de la noche a la mañana. Abrir el templo interior no elimina automáticamente todos los desafíos, todos los dolores, todas las dudas y todas las luchas humanas. Pero el lugar donde la persona vive estas experiencias cambia. Antes la arrastraba el miedo, ahora empieza a recordar la confianza. Antes me dominaban los pensamientos repetitivos. Ahora empieza a buscar el silencio. Antes reaccionaba a todo automáticamente. Ahora aprende a mirar. Antes confundía deseo con libertad. Ahora comprende que la verdadera libertad es no ser esclavo de tus propios impulsos. Antes cargaba con la culpa y el resentimiento como cadenas invisibles. Ahora empieza a comprender que la purificación interior es un camino para regresar a la luz y este regreso es profundamente espiritual. Desde el punto de vista agnóstico, el alma humana lleva una chispa divina que necesita despertar. Esta chispa no grita, no fuerza, no se impone. Ella llama en silencio. Se manifiesta como sed de verdad, como malestar ante la mentira, como deseo de sentido, como búsqueda de Dios, como un anhelo misterioso de algo que la persona tal vez nunca pueda explicar del todo. Es como si en lo profundo del ser existiera un recuerdo del origen, una memoria espiritual, un llamado a regresar al centro. Y cuando Jesús habla al corazón humano, habla precisamente a esa parte profunda. Despierta lo olvidado, muestra que el alma no nació para vivir atrapada en la ignorancia, el ego, la vanidad y las ilusiones del mundo. Ella nació para reconocer la luz, para abrir el templo, para redescubrir la comunión con lo divino. Quizás a lo largo de este vídeo te diste cuenta de que este mensaje no habla solo de una idea antigua, una enseñanza oculta o una interpretación gnóstica de Jesús. Ella habla de su propia vida. Habla de los momentos en los que buscaste la paz y encontraste inquietud. Habla de las ocasiones en las que buscó respuestas en el exterior, pero sintió que algo en su interior todavía lo llamaba. Habla de los dolores que intentaste ocultar, de los miedos que te bloquearon, de las culpas que te frenaron, de los resentimientos que pesaron en tu corazón, de las distracciones que ocuparon el espacio sagrado de tu conciencia. Y también habla de la posibilidad de despertar, porque si el templo está escondido, puede ser revelado. Si la puerta está cerrada se puede abrir. Si la luz parece distante, tal vez esté simplemente velada, esperando que usted se vuelva sinceramente hacia adentro. Esta es la belleza del camino interior. Para empezar, él no requiere que seas perfecto. Exige verdad, requiere voluntad, se requiere coraje para mirar hacia adentro. Se requiere humildad para reconocer lo que necesita ser transformado. Exige silencio para escuchar lo que el ruido del mundo ha ahogado. Se requiere verdadera oración para entrar en comunión con Dios. Requiere vigilancia para no entregar nuevamente el templo al miedo, a la vanidad,
a la envidia, al orgullo, a la falsedad y al deseo desordenado. Requiere amor consciente para que la presencia divina no quede solo como una idea, sino que se manifieste en la forma de vivir, hablar, elegir, perdonar, servir y caminar. El templo de Dios interior no es una metáfora vacía. Es una manera profunda de entender la vida espiritual, tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu conciencia, tu corazón. Todo esto puede convertirse en espacio sagrado cuando es iluminado por la presencia de Dios. Cada pensamiento purificado es como una ventana que se abre. Cada emoción observada es como una sombra que se disuelve. Cada acto de perdón es como una puerta que deja entrar la luz. Cada oración sincera es como el incienso que sube del altar interior. Cada elección hecha con amor y verdad es como una piedra restaurada en el santuario del alma. Y quizás ahora entiendas por qué tantas tradiciones espirituales, místicas, gnósticas insisten en que el gran secreto está en el interior. No porque el mundo exterior no importe, sino porque todo lo externo solo tiene sentido cuando encuentra una respuesta en la conciencia. El templo de piedra puede derrumbarse, el altar exterior puede ser destruido, las formas pueden cambiar, las instituciones pueden fracasar, las palabras se pueden repetir sin vida, pero el templo interior cuando se despierta se convierte en una morada viva de la presencia divina y nadie os podrá quitar este templo porque no depende de la aprobación del mundo. Depende de la verdad que nace entre su alma y Dios. Por eso lleva contigo este mensaje. No pases toda tu vida buscando afuera lo que Dios quiere despertar en tu interior. No hagas de la espiritualidad solo una apariencia. No confundas información religiosa con transformación interior. No confundas ruido con presencia. No confundas la emoción momentánea con el despertar de la conciencia. Entra el silencio. Observa tus pensamientos. Purifica tus intenciones. Ora sinceramente, ama conscientemente. Deja que el falso yo muera para que puedan hacer algo más verdadero. Que es por este camino donde comienza a abrirse el templo.